Hablemos de Tales de Mileto, este filósofo presocrático, considerado el primer filósofo de la historia, que vivió en el siglo VI antes de nuestra era o antes de Cristo. Y lo primero que tenemos que decir de Tales de Mileto es que literalmente hasta el día de hoy, 2025, no se han encontrado fragmentos escritos en puño y letra de este filósofo, de Tales de Mileto. Lo único que conocemos de Tales de Mileto es a partir de filósofos posteriores a él, como por ejemplo Aristóteles, Platón y historiadores como Diógenes Laercio. Entonces, hay 5 fragmentos principales, hay muchos más en realidad, pero el primero de ellos hace referencia a el hecho de que todo está lleno de dioses. Leamos. Y algunos afirman que el alma está intrínsecamente ligada al universo. Quizás por eso Tales presentaba o pensaba que el mundo entero está lleno de divinidades. Y esta es la cita 411a del 7 al 8. En el libro de Ánima aparece que el autor es Aristóteles. Entonces hay otra interpretación de este fragmento mismo, donde habla acerca del hecho de que todo, absolutamente todo el universo está lleno de dioses. Dice acá, hay otros hay además que afirman que el alma se halla mezclada con la totalidad del universo y de donde seguramente dedujo Tales que todo está lleno de dioses. Es la misma cita literalmente, pero diferente traducción. Se dan cuenta aquí básicamente de que hay 2 interpretaciones. La primera de ellas son divinidades y la segunda de dioses, pero literalmente es todo, absolutamente hace referencia a que todo el universo está repleto, está lleno, o hace referencia a los dioses. Bueno, la interpretación que ven abajo es de Tomás Calvo Martínez, que es la traducción en español por general, y esta de Foster y Humphries es la traducción del inglés al español. Esto con respecto al primer fragmento. El segundo hace referencia al concepto del agua que todos los profesores de filosofía siempre mencionan, pero nunca te dicen cuál es el fragmento donde literalmente aparece o se dice que Tales de Mileto habla acerca del agua. Bueno, esto hace referencia a el fragmento que podemos encontrar en el libro La Metafísica de Aristóteles. Como el primer fragmento lo encontramos en el de Ánima de Aristóteles, esto lo encontramos en la Metafísica de Aristóteles. Y dice lo siguiente: Tales, el introductor de este tipo de filosofía, dice que el principio es el agua, y de ahí que dijera también que la tierra está sobre el agua. Y la cita es esta, 983b de la línea 6 al 27. Y la traducción en esta oportunidad es, bueno, también, ¿no?, de Tomás Calvo Martínez, la traducción al español. Esto con respecto al agua, o bueno, el agua como arjé, como principio fundamentador de toda la naturaleza. Luego está el tercer fragmento, donde se le atribuye al hecho de que Tales de Mileto perteneció a los 7 sabios de la antigua Grecia. Y leamos este fragmento. Dice acá: sabios fueron en efecto todos. Eran Tales de Mileto, Pitulo de Metilene, Vías de Priene, Solón, Cleóbulo de Lindes y Misón de Kenea y Lacedemonio Quilón. Este fragmento pertenece al libro El Protágoras de Platón, uno de los diálogos de Platón, y la cita es 343a, y la traducción de Carlos García Gual y Emilio Lledó. Así es que Tales de Mileto perteneció o fue miembro de o considerado uno de los 7 sabios de la antigua Grecia. Y no es la única cita, también podemos encontrar esto en el libro Vida de los Filósofos Ilustres de el historiador Diógenes Laercio, donde él menciona de manera explícita: fue Tales uno de los 7 sabios. Y esta cita aparece en el libro 1 en el apartado 22, y la traducción al español es de Carlos García Guay. Bien, pasemos al tercer fragmento sobre Tales de Mileto, donde nos va a hablar acerca del alma como principio de movimiento. Y este fragmento lo vamos a encontrar nuevamente en el de Ánima de Aristóteles, con la traducción de Tomás Calvo Martínez, donde Tales dice lo siguiente, o sobre Tales se dice lo siguiente: parece que también Tales, a juzgar por lo que de él se recuerda, supuso que el alma es un principio motor, si es que afirmó que el imán posee alma, puesto que mueve el hierro. La cita exacta es del 405a, de las líneas del 19 al 21. Y la traducción es también o pertenece a Tomás Calvo Martínez, la traducción del griego al español. Entonces aquí hace referencia al alma como principio de movimiento, como primer motor o de alguna manera el principio que hace que las cosas se muevan. Finalmente, la cita sobre el conócete a ti mismo, donde hace referencia a de alguna manera esta máxima que se le atribuye a Sócrates, pero que no solamente pertenece a él. Leamos la cita. En cuanto al sabio, o sea Tales, murió presenciando
un certamen gimnástico a causa del calor y la sed y la debilidad, ya anciano. Y sobre su tumba está escrito: si pequeña es esta tumba, su fama es amplia como el cielo. Ella encierra al muy inteligente Tales. De él es él. Conócete a ti mismo. La cita sobre Tales, bueno, también explica un poco sobre la forma en la que murió. Pertenece al libro de Diógenes Laercio, Vida de los filósofos ilustres. Específicamente la cita pertenece al libro 1 de las líneas del 39 al 40. Y la traducción que estoy usando es la más conocida por todos ustedes, Carlos García Gual. Ahora bien, había mencionado, y para finalizar, el hecho de que para Sócrates, o se le atribuye a Sócrates, el famoso conócete a ti mismo. Pero en este pasaje de Diógenes Laercio se le atribuye a Tales de Mileto. Pero veamos un poco más acerca de esto, ¿no? El conócete a ti mismo estaba en la entrada, estaba escrito literalmente en la entrada del templo de Apolo, en Delfos, en la isla de Delfos. Se le atribuye no solo a Tales de Mileto, ojo ahí, sino también a los 7 sabios de la antigua Grecia, y obviamente también a Sócrates, que lo popularizó. Pero ni Sócrates ni los 7 sabios de la antigua Grecia escribieron ese aforismo, esa máxima, el conócete a ti mismo. ¿Por qué? Porque en realidad es un poco complicado. No se sabe muy bien cuál es de alguna manera la referencia o quién fue el primero que escribió. Además, no es la única máxima o el único aforismo que se encuentra o se encontró en el templo de Apolo. Hay otras máximas o aforismos dentro del templo de Apolo, al igual que el conócete a ti mismo, como por ejemplo el nada en exceso, y también da un compromiso o da una promesa y el peligro que está cerca, y también el famoso conócete a ti mismo. Por lo tanto, en total son aproximadamente 147 aforismos que se pueden encontrar en el templo de Apolo en Delfos, que, como repito, se le atribuye, no se le atribuye o de alguna manera se le... Sócrates lo que hizo fue popularizar el famoso conócete a ti mismo, pero Sócrates no lo escribió, él no lo dijo por primera vez, ni tampoco Tales, se le atribuye también a Tales y a los 7 sabios, pero de alguna manera se desconoce el autor del conócete a ti mismo hasta el día de hoy. Solamente se sabe que es un aforismo de otros que se encontraban en el templo de Apolo en Delfos. Saludos.